En los últimos 3 meses, Julián había trabajado en el departamento de sistemas de una de tantas oficinas estandarizadas repartidas por toda Salamanca. Aunque le gustaba su empleo, lo encontraba algo monótono. El sueldo era relativamente bajo, pero siendo un recién graduado, el joven se sentía satisfecho. La empresa estaba dirigida por un filántropo tecnológico retirado, conocido por sus obras de caridad y por ser ciudadano honorario de la ciudad. La rutina diaria en su departamento, aunque estable, dejaba a Julián deseando algo más desafiante. Sus jornadas se llenaban de tareas de mantenimiento de sistemas y resolución de problemas técnicos, importantes pero repetitivas. Un día, el director solicitó voluntarios para llevar un envío de donaciones a la Fundación Nueva Esperanza, un orfanato local. Al escucharlo, Julián vio una oportunidad para salir de la oficina y romper con la rutina. Estaba ansioso por un cambio, aunque pequeño. Don Ramiro, me encantaría ir. Llevaré a Mateo Ortega conmigo, nos encargaremos de todo, dijo Julián. El empresario aprobó la propuesta con una sonrisa. Sabía que Mateo tampoco perdería la oportunidad de salir. Ambos, sintiéndose atrapados en la monotonía, vieron en esta actividad una forma de hacer algo significativo. Como los artículos ya estaban cargados en la furgoneta, solo tenían que esperar al conductor. Mientras tanto, conversaban sobre cómo pequeños cambios como ese podían renovar el ánimo del equipo. El conductor llegó pronto y encendieron el motor. Julián nunca había estado en ese orfanato. El viaje duró media hora y el camino de tierra estaba en mal estado, haciendo el trayecto incómodo. A pesar de su entusiasmo por el cambio de escenario, el viaje resultó agitado. Mateo, por su parte, solo pensaba en completar la tarea. Finalmente, divisaron la fundación a lo lejos, un edificio antiguo de paredes grises, ventanas con pintura descascarada, evocando una tristeza inevitable. Al llegar, el coordinador social lo recibió y guió al conductor para estacionar. Bueno, ahora nos toca trabajar, exclamó Julián, frotándose las manos. Pronto comenzaron a descargar las cajas llenas de ropa y víveres. Algunos niños salieron a mirar, unos con sonrisas tímidas, otros con ojos expectantes. ¿Trajeron algún juguete?, preguntó un pequeño de unos 5 años. La pregunta conmovió a Julián. Se sintió incómodo, sin saber qué responder. Lo siento, pequeño. Creo que no tenemos juguetes, respondió, apesadumbrado. Está bien. Es solo que no tenemos muchos. Me gustan los carritos y los soldaditos, pero solo hay bloques y muñecas. Julián prometió volver con juguetes. El niño sonrió ampliamente. Me llamo Diego Álvarez, pero mis amigos me dicen Diego. Pregunta por mí cuando regreses. Julián asintió. Mientras se alejaba, no podía dejar de pensar en su promesa. Mateo, que había escuchado todo, se acercó. Parece que tenemos una nueva misión, ¿eh? Definitivamente. Vamos a organizar una colecta de juguetes en la oficina. Estoy seguro de que todos querrán ayudar, respondió Julián, ya planeando los pasos. Continuaron descargando las cajas con un nuevo sentido de propósito. El encuentro con Diego había transformado completamente su experiencia. Mateo, conmovido, no podía dejar de mirar a su colega y asentir en silencio. Algo en ese niño les había tocado el alma. Mientras Julián se preparaba para subir a la furgoneta, una figura inesperada apareció. Era una mujer alta y robusta. El coordinador y varios cuidadores corrían a su alrededor como si se tratara de una celebridad. Probablemente una gran donante. Es obvio, susurró alguien. Es Laura Márquez. Su padre es Ramiro Márquez, uno de los hombres más ricos de la región. Ella se encarga de obras benéficas y este orfanato está bajo su supervisión. Julián se rió por lo bajo mientras la observaba. Laura escuchaba pacientemente al coordinador. Gran donante, ni siquiera sabe que los niños no tienen juguetes. Seguramente solo viene para salir en fotos, dijo alguien con desdén. Julián no replicó. Laura, aunque algo pasada de peso, tenía una belleza innegable. Al salir, notó a Julián. Este miró hacia atrás y saludó a Diego, con simpatía. Mateo siguió su ejemplo, sonriendo. De regreso, Julián pensaba en Laura.
¿Realmente desconocía la falta de juguetes? ¿O era negligencia de los cuidadores? Decidió que, independiente de eso, él podía marcar la diferencia. Al día siguiente, tan pronto como recibió su sueldo, fue a Juguetelandia Salamanca. Recordando los gustos de Diego, compró una mini grúa con piezas reales. También llenó una bolsa con más juguetes. Al salir de la tienda, tomó un taxi y volvió al orfanato. La expresión de sorpresa del personal fue indescriptible. Julián parecía un Papá Noel fuera de temporada. Los niños se aglomeraron a su alrededor. Diego recibió su grúa con los ojos brillando de alegría. Una voz sonó a sus espaldas. «Vaya, tenemos a un nuevo donante». Era Laura, observando con una sonrisa. «Recibí mi sueldo y quise traer algo», respondió él. Ella lo miró distinto. La última vez lo había visto como un voluntario cualquiera. Ahora, veía a un hombre con iniciativa. Comenzaron a hablar. Laura realmente no sabía que los niños no tenían juguetes. El coordinador le daba informes que, ahora lo sabía, eran falsos. Debió mentirme. Me siento estafada. ¿Cómo confiar en alguien después de esto?, dijo con tristeza. Julián sintió una ola de simpatía hacia ella. Ya no le parecía arrogante. La conversación fluyó, sincera y fácil. Hablaron de colaborar para mejorar el lugar. También descubrieron cosas en común. Se despidieron intercambiando contactos. Había algo más allá de la promesa. Después de su conversación con Julián, Laura tuvo una charla muy incómoda con el coordinador de la Fundación Nueva Esperanza. Con voz firme, le señaló sus omisiones y su incapacidad para proveer a los niños lo que realmente necesitaban. «Señor Gómez», dijo ella sin rodeos, «¿cómo puede ser que yo done miles de euros cada mes y aún así los niños no tengan juguetes? ¿Qué clase de gestión es esta?» «Señorita Márquez, le prometo que corregiré todo», balbuceó el coordinador, visiblemente nervioso. «Solo dígame qué necesitan, y me aseguraré de que se cumpla». El hombre sabía que si Laura compartía sus preocupaciones con su padre, Ramiro Márquez, estaría en serios problemas. Y no solo en términos administrativos, una llamada de don Ramiro podía cerrar más puertas que las que abría. A pesar de su naturaleza confiada, Laura decidió perdonarlo, por ahora. Había cometido un error grave, sí, pero no era eso lo que ocupaba su mente en ese momento. Desde la charla con Julián, algo en ella se había movido. Le parecía un imán. Solo pensar en su nombre le aceleraba el corazón. Y lo curioso era que Julián sentía exactamente lo mismo por ella. Aunque aún no lo habían dicho en voz alta, ambos sabían que entre ellos estaba surgiendo algo más que buena voluntad y compromiso social. Pasaron los días, y Laura y Julián comenzaron a verse casi todos los días. Siempre encontraban pretextos plausibles, una visita al orfanato, una reunión con voluntarios, incluso una merienda informal para discutir ideas de mejoras. Pero la verdad era que buscaban excusas para estar juntos. Cuando Mateo se enteró de la creciente cercanía entre su amigo y la hija del millonario Márquez, no pudo ocultar su reacción. ¿De verdad te gusta esa gordita?, preguntó durante un almuerzo en la cafetería de la oficina, en voz más alta de lo que hubiera querido. Vamos, Julián, sé sincero. Está claro que lo tuyo es por el apellido y el futuro seguro. El rostro de Julián se transformó. Sus mejillas se tiñeron de rojo y sus labios se apretaron en una línea tensa. ¿Cómo te atreves? ¿Qué tiene que ver su dinero con lo que siento por ella? No estoy interesado en su fortuna. Eres un necio, Mateo. Mateo bajó la cabeza. Sabía que se había pasado. Intentó disculparse, pero el daño estaba hecho. La conversación, aunque privada en intención, no fue tan discreta como creían. Pronto, los rumores comenzaron a circular por la oficina. Algunos colegas miraban a Julián con recelo, otros se limitaban a susurrar cuando pasaba. ¿Él con ella? No tiene sentido, decían. Debe haber algo detrás. Tal vez herencia, ascenso, o simplemente buena suerte. Pero para Julián y Laura, lo que pensaran los demás carecía de importancia. Ellos estaban construyendo una relación basada en respeto, compasión y autenticidad. No necesitaban la aprobación del mundo. Eso sí,
La situación se complicó cuando Ramiro Márquez, padre de Laura, se enteró de la relación. Su reacción fue una mezcla de incredulidad, molestia y desprecio. Lo llamó a su despacho sin aviso previo. Julián, al recibir la invitación, no dudó en acudir, aunque sabía que no sería una charla placentera. El despacho de Ramiro en el centro financiero de Salamanca era imponente. Vidrios polarizados, muebles de roble y una vista panorámica de la ciudad. Julián entró con la cabeza alta. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó el empresario sin levantar la voz, pero con tono de amenaza. ¿Quieres que me convierta en el hazmerreír de mis colegas? ¿Que en las portadas de Sociedad aparezca que mi hija está saliendo con el primer chico de oficina que encontró? Julián respiró hondo. Con todo respeto, señor Márquez, no soy el primer chico que encontró. Soy alguien que la respeta, la valora, y la hace feliz. No quiero su dinero ni su aprobación. Solo quiero estar con ella. Ramiro lo miró fijamente. La audacia del joven lo desconcertaba, pero también, muy en el fondo, lo intrigaba. Cuando Laura supo cómo había enfrentado Julián a su padre, quedó profundamente conmovida. ¿Así que mi padre te gritó?, preguntó ella, apretando su mano. Gritó, insultó y me ofreció dinero para dejarte. Lo rechacé, obviamente. Eso solo confirma lo que ya sabía, respondió Laura con una sonrisa. Que no estás conmigo por conveniencia. Para Julián, enfrentarse a Ramiro Márquez no fue fácil. Pero estaba dispuesto a soportar cualquier juicio por Laura. Su amor era genuino, sin condiciones ni ambiciones ocultas. Pronto, comenzaron a hablar de formar una familia. La idea de adoptar a Diego, el pequeño del orfanato, nació de una de sus visitas. Había crecido un lazo entre ellos que trascendía lo ocasional. Un día, mientras jugaban en el patio del orfanato, Diego miró a Julián con sus grandes ojos brillantes y dijo: ¿Tú crees que podrías adoptarme? Así podríamos vernos todos los días. ¿Te imaginas? Jugaríamos fútbol, leeríamos cómics y yo podría tener una cama solo para mí. Las palabras de Diego tocaron el corazón de Julián. Había pensado en ello muchas veces, pero escuchar la pregunta directamente del niño lo conmovió hasta las lágrimas. Le propuso la idea a Laura durante una cena. Estaba nervioso, esperando alguna reacción de duda. Pero para su sorpresa, Laura no solo aceptó, se entusiasmó. Sí, claro que sí. Lo he pensado también. Diego necesita una familia. Y yo quiero ser parte de la suya. La decisión estaba tomada. Iniciarían los trámites de adopción. Y en paralelo, comenzaron a planificar su boda. Aunque el padre de Laura seguía reacio, decidieron seguir adelante. No querían un evento lujoso ni mediático. Optaron por una ceremonia discreta, pero llena de significado. Un salón del registro civil, unas flores, los amigos cercanos, sugirió Julián. Y Diego, claro, añadió Laura. En menos de un mes, todo estuvo listo. La ceremonia fue pequeña, íntima, pero cálida. Julián fue acompañado por su madre. Laura, por un par de amigas del voluntariado. Diego, vestido con un pequeño traje gris, corrió de un lado a otro llamándolos mamá y papá. Fue un día lleno de amor sin adornos. Sin cámaras, sin prensa, sin apariencias. Justo como ellos lo querían. Pero lo que no esperaban fue la presencia de Ramiro Márquez a la salida del registro civil. ¿Creían que no vendría a la boda de mi única hija?, dijo con voz profunda mientras el sonido de saxofones y tambores llenaba el aire. Laura lo miró, sorprendida. A su lado, Julián se tensó. Pero Ramiro no traía reproches ni amenazas. Traía música, sonrisas y una limusina blanca. Sabía todo. Su plan de casarse en secreto, su intento de alejarse del ruido. Así que decidí sorprenderlos. Laura, emocionada, abrazó a su padre. Había esperado ese gesto, aunque no se atrevía a esperarlo en voz alta. Y quizá el más feliz de todos fue Diego, que corría entre ellos gritando: «Vamos, papá. Vamos, mamá. Quiero subirme a la limusina». Ramiro miró a Julián, le ofreció la mano y luego lo abrazó. «Bienvenido a la familia, hijo».
Espero que me den muchos nietos revoltosos. Julián sonrió. Miró a Laura, cuyos ojos brillaban de emoción, y supo que lo mejor de su vida apenas comenzaba. La boda, aunque sencilla en preparación, terminó siendo inolvidable. La inesperada aparición de Ramiro Márquez, su reconciliación pública con su hija, y la aceptación de Julián como parte de la familia añadieron a la celebración un simbolismo que ninguno de los presentes olvidaría. Pero más allá de las sorpresas, el verdadero milagro era la nueva familia que se había formado. Tras la ceremonia, la limusina blanca los llevó directamente al aeropuerto de Barajas, desde donde volarían rumbo a Miami para una corta luna de miel. Fue idea de Ramiro, quien insistió en que su hija y su yerno merecían unos días de descanso antes de sumergirse en los trámites de adopción y la nueva vida familiar. Durante el vuelo, Laura dormía recostada sobre el hombro de Julián, mientras él miraba por la ventanilla sin realmente ver el paisaje de nubes. Su mente estaba ocupada con pensamientos de futuro, Diego, la adopción, su nueva familia, los desafíos que vendrían. Miami les ofreció sol, playas y anonimato. Pasearon sin escoltas, sin trajes de gala, sin prensa. Fueron solo ellos dos, redescubriéndose como pareja, más allá de la presión de apellidos o contextos. Una mañana, caminando por la orilla del mar, Laura se detuvo y miró a Julián. ¿Tú pensabas, cuando trabajabas entre cables y monitores, que terminarías casado conmigo? Julián rió. Yo pensaba que terminaría siendo técnico de guardia el resto de mi vida. Lo tuyo fue una anomalía estadística preciosa. ¿Una qué? Una rareza improbable, dijo él, besándole la frente. Pero también, lo más lógico que me ha pasado. De regreso a Salamanca, retomaron los trámites para la adopción de Diego. Fue más rápido de lo que esperaban. Las referencias de Laura, el historial impecable de Julián, y el hecho de que el niño ya tenía un vínculo afectivo sólido con ellos facilitaron el proceso. En menos de 3 meses, Diego fue oficialmente declarado su hijo. Aquel día, los tres celebraron en casa con una cena hecha por Julián. Espaguetis, pollo al horno y batido de fresa, porque Diego decía que eso era comida de fiesta. ¿Entonces ya soy su hijo? ¿Legal, legal? Preguntó Diego, con una servilleta atada al cuello como capa de superhéroe. Eres nuestro hijo en papel, en corazón, en todo, respondió Laura, abrazándolo. ¿Y puedo quedarme con el apellido de los dos? Por supuesto, respondió Julián. Serás Diego Álvarez Márquez. Suena como el nombre de un piloto espacial. Rieron. Y así, en medio de espaguetis y helado, sellaron su vida como familia. Poco tiempo después, Julián recibió una oferta inesperada. El Consorcio Andino de Sistemas lo invitaba a liderar un nuevo proyecto social de inclusión digital en comunidades rurales. El proyecto había sido propuesto inicialmente por el meses antes como parte de una iniciativa interna, sin imaginar que se tomaría tan en serio. Quieren que lidere un equipo de 15 personas, capacite a jóvenes en herramientas tecnológicas, y ayude a implementar redes de conectividad en zonas apartadas, le explicó a Laura una noche. ¿Dónde sería? En varias provincias. Castilla, Galicia, algunas zonas rurales de León. Tendría que viajar bastante. Pero me permitirían trabajar remoto parte del tiempo. ¿Y quieres hacerlo? Sí, respondió, sin dudar. Siento que tiene sentido. Y quiero que Diego vea eso, que el trabajo puede cambiar vidas. Laura lo apoyó sin reservas. Y así, comenzó una etapa más intensa, pero también más plena. Durante el día, Julián visitaba pueblos, organizaba talleres, enseñaba a adultos mayores a usar sus móviles o a niños a programar en Scratch. Por las noches, regresaba a casa, ayudaba a Diego con las tareas, y cenaban en familia. Laura, por su parte, no se quedó atrás. Inspirada por el ejemplo de Julián, reformó la estructura de su fundación. Dejó de delegar completamente las decisiones y comenzó a involucrarse más directamente. Visitaba centros, hablaba con los cuidadores, escuchaba a los beneficiarios. Cambió los informes de Excel por encuentros cara a cara. Un día, tras una reunión con un grupo de adolescentes en riesgo, regresó a casa más emocionada que nunca. Quiero lanzar un nuevo programa, le dijo a Julián. Uno que capacite a jóvenes vulnerables en diseño gráfico, marketing digital y creación de contenidos.
Hay mucho talento que se pierde por falta de oportunidades. ¿Y cómo lo vas a llamar? Proyecto Prisma. Porque quiero que vean todo su espectro de posibilidades. Me encanta. Esa noche, mientras Diego dormía, Julián y Laura brindaron con vino blanco en el balcón. El cielo estaba limpio, y se oía música de algún vecino celebrando. ¿Alguna vez imaginaste esto? Preguntó Laura. Nosotros, una familia, un niño feliz, y haciendo algo bueno con nuestras vidas. No, dijo él, sincero. Pero ahora no puedo imaginar otra cosa. La relación entre ellos se había convertido en algo sólido. No era solo atracción, ni siquiera solo amor, era respeto, apoyo, admiración mutua. Se sentían socios. Equipos. Uno complementando al otro. Diego también florecía. Más allá de su cuarto nuevo, su escuela y su ropa limpia, lo que más valoraba era el tiempo. Las meriendas con Laura. Las caminatas con Julián. Las noches de película. Las veces que podía despertarlos solo para decir que había soñado con dinosaurios voladores. Una tarde de otoño, Diego trajo un dibujo a la sala. Era un retrato infantil, Julián, Laura, y el de la mano, con un sol sonriente encima. Esto es para colgarlo en el pasillo. Así todos verán quiénes somos. ¿Y quiénes somos, campeón? Preguntó Julián, acariciándole el cabello. Una familia. Pero de las buenas. Laura se acercó, lo abrazó por la espalda y le susurró al oído. Eres nuestro regalo más grande. Pasaron los meses, y lo que comenzó como una historia típica entre un técnico de sistemas y una heredera benéfica, se transformó en una vida estable, rica en significado y completamente fuera de lo que ambos alguna vez imaginaron. Julián seguía liderando su proyecto social con éxito. Lo invitaban a conferencias, su nombre empezaba a circular en redes de innovación tecnológica, y varios periódicos regionales habían escrito artículos sobre el ingeniero que llevó Internet a los pueblos olvidados. Pero a él poco le interesaba la fama. Lo suyo era el impacto. Laura, por su parte, no solo consolidó el proyecto Prisma, sino que creó alianzas con universidades y empresas tecnológicas para garantizar empleo a los jóvenes que completaban la formación. Su oficina se convirtió en una colmena de ideas y posibilidades. Una mañana, después de dejar a Diego en la escuela, Laura y Julián fueron juntos al café de la esquina. Sentados en una mesa frente al ventanal, ella lo miró con una sonrisa suave. Julián, ¿alguna vez has pensado en tener otro hijo? Él casi escupe el café. ¿Estás preguntando en serio? Muy en serio, respondió ella, tomando su mano. Diego ha traído tanto a nuestras vidas. Pero tengo la sensación de que nuestra historia como familia aún no está completa. Julián se quedó en silencio por unos segundos. Sí, también lo he pensado, admitió. Pero quería estar seguro de que tú también lo querías. ¿Entonces nos lanzamos? Y así, sin fuegos artificiales ni discursos sentimentales, pero con una mirada llena de amor, decidieron ampliar la familia. Los meses siguientes estuvieron llenos de ilusión. Diego, que ahora tenía 8 años, estaba fascinado con la idea de tener un hermano o hermana. Durante semanas no hablaba de otra cosa. Si es niño, quiero que se llame Max. Como mi superhéroe favorito. Y si es niña, bueno, que se llame como mamá. Laura, con su humor habitual, le dijo que prefería nombres que no estuvieran inspirados en películas de acción. Al final, optaron por no saber el sexo hasta el nacimiento. En el 6º mes de embarazo, una tarde de lluvia, Diego entró a la sala con un cuaderno y lo puso sobre las piernas de Laura. Es un libro para el bebé. Escribí historias, dibujé cosas, y dejé espacio para que ustedes también escriban algo. Julián tomó el cuaderno, lo hojeó, y no pudo evitar emocionarse. El primer dibujo era de una casa con luces encendidas, árboles alrededor y 3 figuras. En la parte de abajo, Diego había escrito: Este es el lugar donde siempre hay amor, aunque a veces haya brócoli. Rieron los 3. Y esa noche, el cuaderno quedó en la mesa de noche, junto a las vitaminas prenatales y los nombres sugeridos. El parto fue en casa. Laura lo quiso así, rodeada de intimidad, música tranquila y el olor del jazmín que había florecido en su balcón. La partera era una mujer cálida,
de voz pausada, que inspiraba confianza con solo una mirada. Después de horas de labor, en un amanecer rosado, nació una niña. Saludable, pequeña y con unos pulmones que no dejaron lugar a dudas sobre su vitalidad. La llamaron Clara, en honor a la abuela de Julián. Diego fue el primero en cargarla, bajo la supervisión de Laura. «Hola, Clara. Soy tu hermano mayor. Y te voy a proteger de todo, menos del brócoli, porque eso sí te lo tienes que comer», le susurró. La llegada de Clara trajo una dulzura nueva al hogar. Julián y Laura redescubrieron la ternura de las primeras semanas, los pañales, las noches sin dormir, y las sonrisas espontáneas. Pero esta vez, todo era distinto, lo vivían como un equipo, con conciencia plena del regalo que era esa vida. Durante los primeros meses, Diego se convirtió en el centinela oficial del sueño de su hermana. Cada vez que lloraba, él aparecía con un muñeco, una canción, o un dibujo. «Papá, creo que Clara me reconoce cuando le canto». «¿Eso es posible?» «Totalmente», respondía Julián. «Las voces que se aman se graban muy profundo». En el cumpleaños número 9 de Diego, celebraron con una merienda en casa, rodeados de amigos del colegio, primos lejanos y vecinos. Clara, con 6 meses, era el centro de atención en brazos de todos. Pero Diego se sentía feliz, no opacado. Al final del día, se acercó a Laura mientras ella recogía platos de cartón y dijo: «Gracias por hacerme hermano». Laura lo abrazó fuerte. «Gracias a ti por enseñarme a ser mamá». Ese mismo año, Ramiro Márquez les ofreció una propiedad en las afueras de Salamanca para que construyeran un centro comunitario, para niños. Dijo que era un regalo para su nieta recién nacida, pero Julián sabía que en realidad era un gesto de reconocimiento hacia su hija y su yerno. «Ustedes están haciendo algo grande», dijo el hombre. «Yo levanté imperios de cemento. Ustedes levantan seres humanos. Y eso tiene más valor». El centro se inauguró un año después, con el nombre de Espacio Clara. Un lugar lleno de color, con salas de música, biblioteca, zonas verdes, aulas tecnológicas y, por supuesto, un rincón de cuentos creado por Diego, donde leía en voz alta cada sábado a los niños del barrio. A esa altura, la historia de la familia Álvarez Márquez ya era conocida en la ciudad. La prensa la contaba como una anécdota inspiradora, pero para ellos era simplemente su vida, tejida día a día con amor, paciencia y propósitos compartidos. Un día, Laura recibió una invitación para hablar en un congreso internacional sobre innovación social. Viajó a Bruselas con Julián y Clara, dejando a Diego con los abuelos por primera vez. Durante su intervención, contó su historia, cómo había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en su apellido, sino en la capacidad de construir algo con otros. Como Julián, un hombre común, había transformado su manera de ver el mundo. Y como Diego y Clara habían completado ese viaje. La ovación fue larga. Julián la abrazó al salir del escenario. «¿Orgulloso?», le preguntó ella. «No sé si cabe la palabra». «Eres increíble». «Somos increíbles», corrigió ella. «Esto lo hicimos juntos». Los años pasaron con una calma activa. Clara crecía entre cuentos, árboles y música. Diego ya estaba en secundaria, convertido en un chico curioso, educado y protector. Julián y Laura mantenían sus proyectos en expansión, pero siempre con el mismo compromiso: nunca perder el centro de lo que realmente importaba, la familia. Una tarde de verano, mientras jugaban con Clara en el jardín trasero, Diego se acercó a su madre con algo entre manos. «Mira esto, mamá». Era una libreta vieja. Laura la reconoció al instante. Era el libro para el bebé que Diego había hecho cuando esperaba la llegada de su hermana. «¿Dónde lo encontraste?» «Estaba en la caja de cosas de cuando nos mudamos. Le escribí algo nuevo. Quiero regalárselo a Clara cuando cumpla 5». Laura lo hojeó. Entre los dibujos de soles sonrientes y casas felices, ahora había textos más largos. Reflexiones. Ideas. Sueños. Incluso una pequeña carta en la última página. «Querida Clara, tú llegaste cuando ya éramos felices, pero nos hiciste mejores. Ser tu hermano es mi mayor orgullo». Laura sintió un nudo en la garganta. Años atrás,
La gente se burlaba de la idea de que Julián estuviera con la hija del magnate. Ahora, esos mismos que murmuraban, querían saber cómo lo habían logrado. Una periodista de un diario nacional pidió entrevistar a la familia. Laura y Julián aceptaron, pero pusieron una condición, que fuera en el centro comunitario Espacio Clara, y que se enfocara en el trabajo social, no en el estatus. La entrevista fue publicada bajo el título, La herencia invisible, construir futuro desde el amor. El artículo se volvió viral. No por la fama de los protagonistas, sino por la sencillez con que contaban una historia de decisiones valientes, segundas oportunidades y ternura sin maquillaje. Una frase de Julián se destacó y fue repetida en redes. No nos unió la caridad. Nos unió la verdad. Ella me vio cuando nadie miraba. Y yo la amé incluso antes de saber que era millonaria. Desde entonces, a donde iban, los reconocían. Pero lo más importante, muchos comenzaron a replicar sus iniciativas. Parejas, empresas, municipios. El impacto de su unión ya no era solo familiar, era cultural. Un día, Clara, ahora con casi 5 años, entró en el estudio de su padre mientras él revisaba unos informes. «Papá, cuando eras pequeño también querías tener una hija». «No lo sabía, Clara. Pero ahora no imagino mi vida sin ti». «¿Y cómo sabías que mamá era para ti?» Julián cerró la laptop, la sentó en su regazo y le contestó con voz tranquila. «Porque ella me escuchó cuando nadie lo hacía. Y me habló sin miedo. Como tú ahora». Clara asintió, satisfecha con la respuesta, y se fue corriendo a buscar a Diego para jugar a los astronautas. Con el paso del tiempo, Espacio Clara se convirtió en un modelo replicado en otras ciudades. Julián y Laura eran invitados constantes a seminarios, conferencias y comités internacionales. Pero nunca dejaron de asistir a las funciones escolares, ni de hacer noches de cine en casa, ni de merendar en pijama los domingos. Diego se convirtió en un joven brillante, con pasión por la biología y los cuentos. A los 16, ganó un premio nacional por un ensayo titulado La genética del afecto, cómo las familias se construyen más allá de la sangre. En la ceremonia, subió al escenario con su blazer azul marino, los rizos ligeramente despeinados y una voz firme. Me llamo Diego Álvarez Márquez. Soy hijo adoptivo, hermano mayor, lector compulsivo, y el resultado de 2 personas que decidieron ver el alma en lugar del apellido. Este premio es para ellos. Y para Clara, que me enseñó a escribir sin miedo. Laura lloró durante todo el discurso. Julián le sostenía la mano, temblando ligeramente. ¿Lo logramos, no?, susurró ella. Más que eso, respondió él. Lo sembramos. Y ahora florece. Aquella noche, Diego se sentó junto a su hermana en el porche de la casa, bajo un cielo despejado. ¿Sabes algo, Clara? ¿Qué? Un día, tú vas a contar esta historia. Y vas a decir que todo empezó cuando un técnico de sistemas decidió llevar víveres a un orfanato. Y ahí, entre cajas y paredes grises, conoció a mamá. ¿Y entonces vivieron felices? No siempre. Pero sí valientes. Y eso es mejor. El año en que Clara cumplió 7, algo cambió en el aire de la casa. No era que hubiera problemas, ni tensiones, ni siquiera desafíos nuevos. Era, más bien, una sensación de madurez. Todo lo que Julián y Laura habían sembrado durante años comenzaba a cosecharse con una claridad conmovedora. Clara ya no era una niña pequeña, sino una niña llena de ideas propias, con cuadernos llenos de cuentos, mariposas recortadas, y cartas que firmaba como la futura científica más divertida del mundo. Diego, por su parte, se preparaba para ingresar en la universidad con una beca completa. Había elegido biotecnología. ¿Biotecnólogo?, preguntó Julián en la cena, fingiendo sorpresa. Y yo que pensaba que ibas a ser astronauta o domador de leones. Ya pasó esa etapa, papá, respondió Diego, sonriendo. Ahora quiero cambiar el mundo. Pero desde el laboratorio. Laura lo miró con orgullo. No dijo nada, solo le acarició la mejilla como cuando era niño. Ese mismo verano, Laura recibió una carta del Ministerio de Inclusión Social. Le ofrecían el puesto de asesora principal en políticas públicas de infancia. Era una posición nacional.
Demandaba presencia en Madrid al menos 3 días a la semana, y reuniones constantes con ONGs, funcionarios y organismos multilaterales. Es un gran paso, dijo Julián, mientras leía la carta sentado en la cocina. ¿Demasiado grande? Es justo del tamaño de tu vocación. Y Madrid está a 2 horas en tren. ¿Y tú? ¿Y Clara? ¿Y Diego? Diego ya está en su mundo. Clara tiene una escuela que la adora y una madre que la inspira. Y yo, tengo el mejor rol de mi vida, sostener todo esto mientras tú das un salto. Laura lo abrazó, cerrando los ojos. Sabía que con Julián nunca tuvo que elegir entre el amor y sus sueños. Aceptó el puesto. Durante ese primer año en el nuevo cargo, Laura logró implementar políticas de acceso digital en zonas rurales, planes de becas para jóvenes madres y una red nacional de bibliotecas infantiles. Pero cada viernes por la noche regresaba a casa. Y cada domingo por la mañana horneaba galletas con Clara y veía películas antiguas con Julián. En Navidad, Diego volvió de la universidad con una sorpresa. Había empezado a salir con una compañera de clase. Su nombre era Inés, y estudiaba medicina. Y además de hermosa, inteligente y brillante, cocina galletas sin gluten, dijo, medio en broma, medio en defensa preventiva. Tú trae a quien te haga feliz, le dijo Laura. Nosotros ponemos la mesa. Inés se integró rápido a la familia. Clara la adoraba. Julián se refería a ella como la doctora del futuro. Y Ramiro Márquez, ya más abuelo que empresario, la interrogó durante una cena sobre ética médica como si fuera una candidata a ministra de Salud. Si sobrevives a mi padre, le dijo Laura entre risas, es porque estás hecha para esta familia. Con el paso del tiempo, los fines de semana se volvieron más sagrados. Eran el espacio donde todos, dispersos en agendas y proyectos, volvían al centro. La mesa del comedor, la biblioteca familiar, el jardín trasero, todo parecía tener una memoria de lo que habían vivido. Un domingo por la tarde, mientras Clara leía en voz alta un cuento propio, una historia sobre un astronauta que encontraba un planeta hecho de palabras, Julián se quedó mirándola sin decir nada. ¿Pasa algo, papá? Nada, princesa. Solo estoy memorizando este momento. ¿Para qué? Para cuando sea viejo y lo único que quiera recordar sea tu voz leyendo. Clara sonrió, tímida. Entonces te lo leeré siempre. Ese año, Laura fue nominada a un reconocimiento internacional por su labor social. La ceremonia sería en Ginebra. Julián insistió en acompañarla. Diego voló desde Barcelona con Inés. Y Clara viajó por primera vez en avión. En el escenario, Laura subió con seguridad. Habló en español, con traducción simultánea. Contó cómo había comenzado todo, un voluntariado, una visita al orfanato, un técnico con manos nerviosas, un niño que pedía juguetes. Y desde entonces, entendí, dijo al final, que no hace falta cambiar el mundo entero. Basta con cambiar el mundo de alguien. Uno por uno. Con tiempo, con fe, con ternura. El auditorio entero aplaudió de pie. Julián la esperó detrás del telón, con los ojos húmedos. Eres la mujer con la que soñé antes de saber que existías. Y tú, respondió Laura, eres el sueño que yo creé. Al regresar a casa, Laura recibió otra carta. Esta vez no era del gobierno ni de un organismo internacional. Era del orfanato donde había comenzado todo. La nueva directora, una joven que había sido voluntaria cuando Laura y Julián eran pareja recién formada, les pedía ser padrinos del programa de mentores. Nos encantaría que fueran los rostros de una nueva etapa, decía la carta. Ustedes nos enseñaron que todo niño merece ser escuchado. Y que toda historia, incluso las más improbables, puede terminar bien. Laura la leyó en voz alta mientras Julián preparaba café. ¿Aceptamos?, preguntó ella. Aceptamos. Siempre. Pasaron los años como hojas que caen sin ruido pero dejan marca. Diego se graduó con honores, trabajó en un laboratorio europeo. Y volvió a España para liderar un proyecto de salud pública. Inés, ahora su esposa, era médica en una clínica pediátrica, y ambos vivían en una casa cercana a la de Julián y Laura. Clara creció fiel a sí misma, brillante, creativa, con una risa que llenaba habitaciones.
Publicó su primer libro a los 12 años. Se titulaba Las galaxias de mamá, una colección de cuentos fantásticos inspirados en las historias que Laura le narraba de niña. La portada era un dibujo suyo, y la dedicatoria decía: ¿a quienes creen que una familia se construye con amor, y no con moldes? Laura enmarcó esa dedicatoria y la colgó junto al primer dibujo que Diego había hecho años atrás, aquel de una casa con luces y una frase sobre el brócoli. Una tarde de primavera, Julián y Laura se sentaron en el porche, viendo a Clara jugar con un grupo de niños en el jardín de Espacio Clara. Ya no eran solo visitantes, Clara ahora era tutora de lectura, guiaba a niños más pequeños en sus primeros libros, les enseñaba a escribir cartas y les prestaba cómics que ella misma coleccionaba desde los 8 años. ¿Te das cuenta?, preguntó Laura, apoyando su cabeza en el hombro de Julián. ¿De qué? De que todo lo que hicimos valió la pena. Cada decisión. Cada duda. Cada salto sin red. Sí, respondió él. Pero hay algo más, todo comenzó por un sí. ¿Un sí? Aquel día en la oficina, cuando decidí salir a llevar cajas a un orfanato, en lugar de quedarme revisando servidores. Ese sí. Y luego, cuando tú me viste entre cajas, y no solo me miraste, me escuchaste. ¿Sabes lo raro que es eso? Laura lo besó suavemente en la mejilla. No era raro. Era destino con buena puntería. Rieron. Clara corrió hacia ellos, agitada, con hojas en las manos. Miren lo que escribieron mis alumnos hoy. Una historia de dragones que lloran porque no saben hacer amigos. ¿A qué es genial? Julián la alzó en brazos, aunque ya pesaba más de lo que sus rodillas agradecían. ¿Es genial? Igual que tú. Esa noche, cenaron los 6 en la casa familiar: Julián, Laura, Diego, Inés, Clara y el pequeño Samuel, el primer nieto nacido de Diego e Inés, que ya empezaba a gatear por todos los rincones. En la sobremesa, Diego pidió silencio. Se levantó con una copa de vino, y habló sin ceremonia. Quiero brindar por ustedes, dijo, mirando a sus padres. Porque lo que me dieron no fue solo una casa, ni educación, ni un apellido. Me dieron un modelo de cómo se construye el amor. Sin condiciones, sin contratos invisibles. Ustedes no solo me adoptaron. Me eligieron. Cada día. Y eso no se olvida nunca. Laura no pudo contener las lágrimas. Julián, en silencio, levantó su copa. Y ahora, añadió Diego, mirando a su hijo, me toca a mí hacer lo mismo. No quiero que Samuel crezca sin saber de dónde viene todo esto. Que entienda que él existe porque una vez alguien llevó víveres a un orfanato, y ahí nació una historia. En el aniversario número 20 del Espacio Clara, organizaron un evento abierto. Había antiguos alumnos del programa Prisma, niños que ahora eran padres, familias que una vez recibieron ayuda y ahora eran voluntarios. En el escenario, Laura tomó el micrófono. Tenía canas en el cabello y líneas suaves en los ojos, pero hablaba con la misma fuerza de siempre. Gracias por estar aquí. Gracias por creer que no hay historias pequeñas. Gracias por demostrar que sí se puede construir algo desde el amor. Y sobre todo, gracias por recordarnos que todo niño, cada uno, merece un comienzo con dignidad. Cuando bajó, Julián la esperaba con un ramo de girasoles. No dijeron nada. Solo se miraron. Esa noche, Clara encontró una vieja caja en el desván. Dentro, estaba el primer cuaderno que Diego le había hecho antes de que ella naciera. Lo hojeó en silencio. Al final, con una pluma dorada, escribió: Hoy volví a leer este cuaderno. Y entendí que las historias más increíbles no necesitan castillos, ni hechizos, ni reinos perdidos. Solo necesitan gente valiente. Como papá. Como mamá. Como Diego. Y quizá, también, como yo. Cerró la tapa, sonrió y salió a la terraza. El cielo estaba despejado. Las luces de la ciudad parpadeaban como promesas. Y ella, con los pies descalzos sobre las baldosas, pensó que tal vez, solo tal vez ahora le tocaba a ella comenzar una historia. Porque todo vuelve al principio. Y a veces, el principio es tan simple como un sí.